número 32. Vamos a leer del verso 8 al verso 11. Salmo 32, del verso 8 al 11, alternadamente. Dice el 8: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Ustedes el 9. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Los rectos de corazón. Gloria al Señor. Oremos. Señor Jesús, en esta hora que nos disponemos a escuchar tu palabra, a predicar tu palabra, háblanos, Señor, conforme a nuestra necesidad. Une nuestros oídos, Señor Jesús, que seamos oidores y hacedores de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden estar cómodos, tengan la bondad. Bueno, allá hay una expresión en este salmo precioso titulado La dicha del perdón, donde el salmista, especialmente en el verso 8, dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Y él viene hablando en ese contexto allí, y uno a veces piensa que a veces quisiera uno como saber para dónde van las cosas, ¿cierto? Quisiera uno como decir, bueno, ¿esto cómo va a terminar? ¿Esto en qué irá a parar? ¿Esta dificultad que tengo? ¿A la final si me iré a graduar de esto? ¿A la final de pronto uno, cuando también estaba muchacho, decía, yo a la final con quién me voy a casar? ¿Sí me iré a casar? Y no, uno se hace un montón de ideas. Y muchas personas queriendo saber para dónde va como sus vidas, su futuro y el camino por el que deben andar. Entonces buscan muchos medios, buscan muchas opciones. Algunos entonces recurren a la psicología, esperando en ella encontrar como la solución a sus problemas, a entenderlo. Y como me dijo una vez un señor que conocí, él estaba instalando unas cámaras en un lugar donde yo trabajaba. Y entonces me dijo, no, yo estaba estudiando psicología, llegué como a séptimo semestre, y yo, pero hice esa carrera como tan rara, esas dos cosas suyas. Y decía, no, yo me salí de la psicología porque yo tenía muchos problemas y con eso me estaba enloqueciendo. Eso es lo que recuerdo que él me dijo. Y quizás alguien pueda pensar que en una persona, un profesional de esta área, pueda encontrar quizás la solución de su vida, quizás algo que le diga el norte, pero usted y yo conocemos que solo hay uno que es el camino, la verdad y la vida. Amén. Las ciencias humanas tratan de ayudar, hacen un intento, pero el problema de las ciencias humanas es que como han quitado su mirada del Señor, casi siempre el consejo que da está malo, casi siempre. Por ejemplo, circulaba estos días por las redes un video que es real, y yo he visto materias de psicología, y decía ahí, y eso es cierto, porque cuando tenía que ver algunos temas, casi siempre colocaban temas opcionales, y cuando hablaban del homosexualismo, yo dije, vamos a ver qué dice la psicología de esto, y me metí ahí a ver qué decía. Y en el video donde hablaban unas personas acerca de eso y lo contrastaban con la Biblia, dicen algo que es verdad, porque no me lo contaron, yo lo leí. Y es que, por ejemplo, usted tiene un pecado, seres humanos somos pecadores, y usted llega donde el psicólogo, y el psicólogo no le dice que lo que usted está haciendo está mal hecho, porque al psicólogo lo forman para que le reafirme a usted su identidad. Entonces le dice, no se sienta mal por lo que usted piensa y lo que usted hace y lo que usted es. Usted tiene que sentirse seguro, usted tiene derecho a que lo respete. Pero usted llega a la palabra y la palabra le dice, siga haciendo eso y se condena. ¿Cierto que sí? Ahí es donde las ciencias humanas se alejan de Dios. Tendrán la intención, pero llevan al hombre por el camino que no es. Amén. Por eso esas ciencias nunca le podrán mostrar al hombre, como dijo aquí el salmista, el camino en que debe andar. No en que puede andar, porque uno de poder anda por donde sea. El que debe.
es decir, el que le conviene al ser humano. Amén. Amén. ¿Cuántos dan una alabanza al Señor? Quizás otros buscan la religión, quizás otros buscan la educación, o sea, el estudio académico, otros buscarán el dinero, otros buscan la astrología, otros buscan a los adivinos que le muestren allí el futuro, ¿cierto? Y que le lea la palma de la mano, y que le lea el fondo ahí del chocolate, y que le lean el tabaco, y esa gente mantiene el trabajo todo el que usted quiere, porque clientes no le faltan. Estos días escuchaba por ahí en una emisora cualquiera, decía, traiga un puñado de tierra de la finca suya, yo le digo qué maleficio le han hecho ahí en la finca. Y eso yo estoy seguro que la gente desfila para eso. Bueno, ¿qué me habrán hecho, hombre? La última cosechita que me fue como mal, eso fue que algo me hicieron. Y yo que tengo un familiar que me la tiene montada, eso fue fulano. Y empieza la cabeza, ¿cierto?, a trabajar, porque los seres humanos siempre somos como prevenidos. Y a veces tenemos muchos prejuicios, muchos. Así que el ser humano busca ver cómo le hacen entender el camino por el que deben andar. Pero qué bueno que nosotros tenemos aquí a aquel que es la luz del mundo. Amén. Él es la luz del mundo y Él sí nos muestra por dónde nosotros debemos caminar inequívocamente, porque Él no está jugando a ser Dios, Él es Dios sobre todas las cosas. Aleluya. ¿Cuánto dan un aplauso al Señor que nos ha salvado, que nos ha llamado, que nos ha guiado muchos años por este camino y nos seguirá guiando aún más allá de la muerte? Gloria a Dios. Ahora, quisiera que nos fijáramos en un hombre llamado Pablo. Y abra su Biblia allí en Hechos de los Apóstoles y nos vamos a detener un poquito en Pablo y en Hechos de los Apóstoles. No lo vaya a cerrar. Y vamos a mirar a Pablo vamos a mirar cómo Dios dirige una vida. ¿Cómo es que Dios dirige una vida? Y vamos a mirarlo sobre la vida de Pablo. Y lo vamos a mirar en 3 decisiones que Pablo tomó. 1, su conversión. 2, su comisión o su llamamiento al servicio. Y cuando ya estaba sirviéndole a Dios, cómo dejaba él que Dios lo dirigiera en ese servicio. Entonces, en esas 3 facetas vamos a ver a Pablo. 1, en cómo cuando Dios lo llama a ser salvo. 2, cuando Dios lo llama a servirle. Y 3, cuando ya le está sirviendo, cómo aún después de eso él se deja guiar por Dios. Y ahí va usted a ver que vamos a encontrar algunas cosas en común en lo que es la dirección de Dios. La primera encontramos en Hechos capítulo 9, hablando de su conversión, su llamado al arrepentimiento. Hechos 9 dice, 9:1, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, o sea, Saulo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Hasta ahí está el llamado de Dios. Dios se le aparece a él y le dice por qué lo persigue. Y Saulo allí entonces cae, ¿cierto? Saulo allí entonces sabemos usted y yo que él quedó allí ciego, que él perdió allí la vista.
habían dos caminos, ahí habían dos opciones que él podía tomar, la actitud de Saulo o de Pablo. ¿Cuál era una? Usted cuando le dan una orden tiene dos opciones: obedecer o desobedecer, ¿cierto? La actitud de Saulo podría haber sido, por ejemplo, esta que pasa mucho hoy en los seres humanos. Él iba persiguiendo a una gente, ¿cierto? Iba renegando de esa, iba maldiciendo a los de ese camino, y él sabe que esos judíos estaban siguiendo a Jesús. ¿Usted no cree que él podría decir: vea, este Jesús ahora se me aparece y me dejó ciego? Él podía haber renegado eso. Claro, vea, ahora fuera de que todo, de que esta gente está renegando de la ley de Moisés, fuera eso ya me deja ciego. Y podía haberse pegado de ahí. ¿Cuántas veces ha hablado usted con alguien de pronto que reniega de Dios y uno es ahí como suavecito con él, ¿cierto? Y tan de malas que ahí le pasa algo, o tan de buenas, y le pasa algo y más se pega de ahí? Vea, si no, si Dios fuera tan bueno, si Dios es tan bueno, si Dios existiera, no me hubiera pasado tal cosa. Porque usted tiene dos opciones: o obedece o desobedece. Dios esa libertad si no la da. Pero miremos qué hizo Saulo. Verso 8, ¿qué dice? Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Verso 10, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Dice, él reniega, él ora. Yo creo que él estaba muy confundido, porque yo hubiera estado muy confundido. Que primero que todo, que se le aparezca uno que todo el mundo dice que estaba muerto. Grave, confundido y asustado. Porque recuerda que cuando el Señor muere y resucita, dice la Biblia que los principales sacerdotes le dieron mucho dinero a los guardas que estaban velando esa noche, y que se difundió entre el pueblo la versión de que era que sus discípulos habían venido y habían robado el cuerpo. Así que ese era el chisme del pueblo. No, eso se lo robó, eso fue Pedro. Ese Pedro es un liso, se lo robaron, ¿cierto? Así que Saulo seguramente era de los que se creía ese cuento. No, estos se le robaron ese cuerpo para poder agrandar la cosa y decir que resucitó ese mentiroso. Pero ahora se le apareció el que creía que estaba muerto, estaba más vivo que nunca. Aleluya, gloria a Dios. Así que él podía estar renegando de su enfermedad, no comía y todo eso, pero he aquí él estaba orando. ¿Y qué hizo? Y ha visto en visión, le están hablando a este Ananías, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías, verso 13, le dice: Señor, no, él nos ha perseguido muchos males. En el verso 15 Dios le explica: el Señor, ve, porque instrumento escogido me es este. Hasta el verso 17 dice: fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y mire lo que hizo Pablo al tener la vista. ¿Cuál Señor Jesús? Vea, ya eso era un momentico. No, mire lo que él hizo. Dice, y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista. ¿Y qué hizo? Y levantándose fue bautizado. Así que él obedeció el llamado a la salvación. Obedeció. Podía haber tomado otra actitud, pero hermano, uno obedece. Obedecer, le voy a decir la verdad, obedecer no es tan bueno. Hay cosas, ustedes nunca han obedecido una orden como: que Señor, ¿por qué me manda a hacer esto? O ustedes que nunca fueron empleados, claro, y todos hemos tenido autoridades encima, ¿cierto? Obedecer no es bueno, en muchas ocasiones no, pero es que uno no lo hace
porque la orden que le dé sea buena, sino porque Dios premia la obediencia. Dios premia la sumisión. Sí, porque vamos a decir, no, a mí me encanta que me manden. Sí, seguro que no. Seguro que muchos diríamos que no. Pero hermano, tiene su recompensa. Amén. Y más cuando uno obedece al Señor. ¿Cuántos damos alabanzas a Dios? Primera actitud de él. Entonces, cuando lo llaman a la salvación, ¿qué hizo él? Obedeció. Y ahí Dios estaba dirigiendo esa vida. Pero esa vida estaba permitiendo que Dios la dirigiera. Porque ¿qué hubiese pasado si él toma la otra actitud? Dios no podía dirigir esa vida. Ahí es lo que dice el Salmo 32: te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes andar. No se hubiera podido cumplir en Pablo, porque él no se dejó guiar. Amén. ¿Cuánto dan alabanza al Señor Jesús? Hechos número 13. Fíjense que íbamos a hablar ahí en Hechos de el amigo Pablo. Hechos 13, 1. Hechos capítulo 13, verso 1 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, ese tiene tilde ahí en la I, no es Antioquía sino Antioquía, profetas y maestros: Bernabé, Simón que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Escuche, Saulo estaba dentro de esos profetas y maestros. Él ya llevaba muchos años de convertido, trabajando y sirviéndole al Señor y sujeto en una congregación local. Dice verso 2: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ahí el segundo llamado. Dios quería dirigir la vida de Pablo. Dios quería usarlo. Ya era salvo. Ya el primer llamado lo escuchó y lo obedeció. Ahora él podría haber dicho: Señor, pero yo irme de Antioquía, si esto aquí es que es central, mejor dicho, esto es la central de Medellín, esto aquí tan amañador. ¿Y qué? ¿Y por qué no mandaste a otro, Señor? Pero es que ve a Bernabé y llévese a... Yo con Bernabé. ¿Y por qué no te llevas a este otro, el que fue criado con Herodes el tetrarca? Llévate a otro, ¿cierto? Él podía haber tomado esa actitud, podía haber dicho eso. Pero mire cuál fue la actitud de él, la actitud de Pablo. Verso 4, que dice: ellos, entonces, ¿cuáles ellos? Los dos que habían llamado, los dos que habían seleccionado, enviados por el Espíritu Santo. ¿Qué hicieron? Descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina, oiga, pero no Salamina Caldas, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Ese último, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Mire usted, ellos obedecieron ese llamado. Así que Dios estaba dirigiendo esa vida. Pero ya usted no nota algo en común en los dos llamados: que Dios sí dirigió esa vida, pero porque esa vida, ¿qué hizo? Obedeció. Así que uno va a decirle a Dios: Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Y cuando le llega la voluntad de Dios, ¿qué hace uno con eso? ¿Cierto? A veces de pronto, en vez de echarle primera, echamos reversa. Ahí es donde tenemos que mirar. Dios sí dirige. Y por eso el Salmo dice: te haré entender y te enseñaré. Mire que no dice: te obligaré a andar por el camino que quiero que andes. ¿Sí dice así el salmista? Te haré entender y te enseñaré el camino por el que tienes que andar. Debes. Así que Dios a nosotros nos convence. Amén. Y nosotros debemos tomar la actitud que Él quiere que tengamos. Gloria al Señor. Entonces mire que Pablo en todas esas ocasiones tenía la actitud correcta: dejarse dirigir por Dios. Amén.
Alguna vez escuché un consejo que un anciano le daba a un joven, y él le decía esto al muchacho. Le decía: mijo, no eche a perder los planes que Dios tiene con usted. Y bueno, a mí me pareció pues como bonito el consejo, lo estaba motivando, pero uno viendo esto, creo que entiende más esas palabras, porque Dios tiene planes, Dios quiere dirigir nuestras vidas, pero depende mucho de nuestra actitud, ¿cierto? Porque Dios no obliga a nadie, Dios no obliga a nadie. Amén. ¿Cuántos dan alabanza al Señor? Y miremos en Hechos 16 la tercera parte que señalaremos acerca de la dirección y cómo Pablo permitía que Dios lo dirigiera. Ya estaba en el trabajo, entonces primero los llamó a la salvación, tomó la actitud correcta. Segundo, los llamó al servicio, tomó la actitud correcta. Ahora ya estaba en el servicio. Mire que Dios sí dirige todas las cosas. Amén. Él no nos abandona, Él está ahí. Hechos capítulo 16, verso 6, dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, oiga, ojo, Misia, no misa, Misia, descendieron a Troas. Y escuche usted verso 9. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Ahí Pablo tenía la intención de ir a un lugar, él tenía la intención de hacer algo, pero al igual que en su conversión y al igual que en su llamado al campo misionero, también aquí Dios lo quería dirigir, le permite esa visión. Ahora, ¿cuál podría ser la actitud de Pablo? No, yo para donde voy. No, yo tengo los tiquetes para irme para Misia, ¿cierto? Pero dice que el Espíritu Santo allí se los estorbaba. Y entonces, ¿cuál fue la actitud de Pablo? Verso 10, ¿qué dice? Cuando vio la visión a los 3 meses, ¿o qué dice ahí? Enseguida procuramos partir, ¿para dónde? Para Macedonia, donde él sentía que Dios lo estaba dirigiendo, para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba. Mire usted el convencimiento que él tenía. Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Amén. Entonces mire que la actitud de Pablo en las 3 ocasiones, llamado a salvación, llamado al campo misionero y ya estando en servicio, era de obediencia a Dios. Así que por eso era que Dios dirigía esa vida. Y por eso es que uno hoy habla de Pablo y uno dice: no, pues es que alcanzarlo puede ser en todo lo que vivió con el Señor, cómo Dios lo usó. Pero aquí nota uno de raíz que en él, en su conducta, había un común denominador, y es que a él le gustaba que Dios lo dirigiera. Amén. Y es que él permitía que Dios lo dirigiera. Amén. Y esos son los ejemplos. Por eso, hablando la Biblia, dice, hablando de los líderes, de los pastores, dice, imitad su fe. Amén. ¿Cierto? Aquí hay una fe, la de Pablo, que es digna de imitar por todos nosotros. Ahora quisiera resaltar algo para que vayamos terminando. Cuando Pablo se va hacia esta ciudad, usted ya lo leerá en su casa, zarpan hacia allá y empezaron a predicar y llegaron, y dice que estaban junto al río, predicaron la palabra allí cerca de ese lugar, y estaban trabajando, haciendo lo que Dios los había llamado. Pero dice que vino al encuentro de ellos, verso 16, capítulo 16, verso 16, una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Y dice que por muchos días era detrás de ellos diciendo: estos son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Verso 18 dice: y esto lo hacía por muchos días, hasta que desagradando a Pablo, ese día Pablo amaneció como
como no tan contento y desagradando, se volvió y le dijo: te mando al Espíritu, te mando en el nombre del Señor Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Lo normal es que la gente se pusiera feliz de ese milagro, pero usted lee toda la historia, no se pusieron contentos. Dice que los dueños o amos o los que se beneficiaban del trabajo de la muchacha, ¿qué hicieron? Los cogieron, los prendieron, los trajeron ante las autoridades, los aporrearon, los maltrataron, los metieron en el calabozo. Eso le hicieron de todo. Entonces uno a veces se pregunta: hombre, yo quisiera la voluntad de Dios que fueran allá. ¿Por qué les pasó eso? ¿A usted nunca le ha pasado que uno hace cosas y dice: pues yo estoy seguro que esto es la voluntad, es que eso está en la palabra? Y uno a veces piensa, hermanos, y amigos, que porque es la voluntad de Dios, todo va a salir perfectico y no le va a pasar un solo problema. ¿Usted qué dice? Sí lo hay. Ahí iba la voluntad de Dios. Dios lo estaba dirigiendo, pero hace ganó un canazo un rato y que lo guardaran allá, y tuvo oposición. Quiere decir que las cosas, no porque sean bajo la dirección de Dios, son fáciles ni sencillas. Pero el Dios que lo llamó a usted a la salvación, al servicio, si usted lo hizo bajo la dirección de Dios, y claro que está bajo la dirección de Dios, Él nos va a ayudar. Amén. Pablo tuvo pruebas y se dejó guiar por Dios. Amén. Y tuvo pruebas y dificultades, pero el Señor lo sacó adelante. Así que, hermanos, es hora cada día más de dejarnos guiar de Dios, de dejarnos dirigir por Dios. Amén. De esta manera lo hacía con Pablo. Él tenía visiones. No había la palabra escrita como usted y yo la tenemos hoy. Así que Dios usaba esas maneras para hablarles mal. Pablo fue el vaso que Dios usó para escribir 14 de los 27 libros y cartas del Nuevo Testamento. Imagínense. O sea que él escribió uno más que la mitad. 14 de 27. Dios lo usó demasiado. A él Dios le hablaba así. Pero a nosotros, dice la Biblia, 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Esa es la palabra, es el vaso que Dios tiene, el instrumento para guiarnos a usted y a mí. Amén. ¿A fin de qué? De que el hombre de Dios sea perfecto e enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Vamos a estar en pie. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra, hermano, y que cada día nos dejemos